todos, acá en Obediencia a la Palabra. Mi nombre es Joana Ruiz Fajardo. Continuando con estos videos, como les había comentado anteriormente, conociendo a Dios, sus atributos, su carácter, sus pensamientos y su corazón inclusive. Quiero empezar, no sin antes orar primeramente. Bueno, Dios Padre, gracias por este nuevo video que tú permites se pueda transmitir. Es tu palabra siendo manifestada a muchas vidas. Te pido, bendice a cada persona que está teniendo acceso a estos videos, tu Espíritu Santo, el que de todo entendimiento, toda revelación de tu palabra, para la gloria tuya, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy, el tema es Dios Santo. Es uno de los atributos o características que siempre me han impactado de Dios, la santidad, su santidad. Hay muchos versículos realmente los cuales podemos compartir y leer, y tengo el primero para compartirles. Es Salmo 22:3, que dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Escogí este versículo porque está refiriendo y señalando a Dios como Dios Santo, y también está diciendo que Él habita entre las alabanzas de Israel. Claro, entendamos de que cuando Dios escoge a un pueblo de Israel, era para glorificarse en este pueblo a través de sus mandatos, cuando ellos lo ponían en obediencia. Entonces, cuando este salmo nos dice tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de Israel, nos refiere ciertamente a que este pueblo era específicamente de Él, no las otras tribus, no las otras personas, las otras comunidades. Era este pueblo que lo alababa. Él habitaba en medio de ellos. En Levítico 22:32 dice: y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Jehová, que os santifico. Dios dando un mandato y diciéndonos que no profanemos su santo nombre, para que Él siga siendo santificado en medio de los hijos de Israel. Este versículo se relaciona mucho con uno de los versículos en Deuteronomio 5:11, en donde habla de los mandamientos, de los 10 mandamientos, y específicamente ese versículo dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Ahora, yo no sé si tú te habrás puesto a pensar qué significa. De repente sí, pero digo por qué, porque es un versículo, es un mandato muy olvidado. Me he dado con la sorpresa, posiblemente a través de los años que estoy en la fe, en que muchos creyentes, hablo creyentes porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros aceptamos los mandatos de Dios en cada una de nuestras vidas y las compartimos a nuestros hijos, tenemos que entender algo. La palabra de Dios, los mandatos, sus preceptos, es un grupo de preceptos que Dios estableció, pero para su pueblo, para las personas que Dios iba a considerar: ellos son mi pueblo, pues ellos están clamándome, ellos me alaban, ellos me obedecen. Entonces, partiendo de esto, no podemos entender y no podemos derivar estos mandatos a personas que realmente no han aceptado a este Dios de la Biblia como su Dios. Entonces, partiendo de ello, ¿por qué? Porque Dios está dándote un mandato. Entonces, cuando yo comparto este versículo, y quiero explicarlo bien, porque por eso decía, a través de los años me percaté de que hay personas en la fe que no han considerado este versículo como santo, pues todos los mandatos de Dios son santos. Entonces, cuando Dios te dice a ti y a mí, que hemos reconocido a Dios como nuestro Dios,
y tomamos el nombre de Dios en vano, estamos transgrediendo uno de los mandatos de Dios, los cuales siguen vigentes, pues Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, digamos, ejemplos prácticos. Cuando algo sucede cotidianamente en tu día a día, algo se te cae, estás cruzando la pista, algo te impactó, algo te asustó, el hecho de traer el nombre de Dios a una circunstancia que no amerita invocar su nombre, que es santo, allí nosotros como creyentes ya estamos transgrediendo este mandato. Por eso que dice: no profanéis mi santo nombre. Vuelvas a entender de que la santidad de Dios no solamente es porque nosotros tengamos una idea, primeramente, de que Dios está en los cielos. Claro que sí, y muchas veces podríamos no entender esta santidad. Por eso el motivo de este video es que podamos entender realmente a qué se refiere ser santo. Primeramente, bajo el nombre de Dios, Dios está manifestándose como santo. No solamente Él en su ser, en su esencia, en su naturaleza, sino su nombre. Entonces, el hecho que tú y yo traigamos, invoquemos el nombre de Dios por algo, por eso te digo, algo que nos impactó, algo que nos asustó, y decimos, lo voy a decir porque hay que ser prácticos y voy a dar este ejemplo: ¡ay, Dios mío! O mencionamos el nombre incluso de Jesús, ¿no? Estamos familiarizados y no rompemos estas tradiciones, estas costumbres que son muy cotidianas y ya están en nuestra mente. Y simplemente no lo pensamos, simplemente lo mencionamos, pero acá Dios dice que eso es profanar su nombre. Pues su nombre, incluso su nombre santo. Por eso que cuando acudimos a Él en oración, estamos entendiendo y tenemos que entender de que estamos viniendo a la presencia de un Dios santo, a su misma presencia. Por eso menciono este versículo. Ahora, en 1 Samuel 2:2 dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Un versículo más en donde nos habla de que no hay santo como tú, Jehová, y no hay ninguno fuera de ti. Bueno, si nosotros entendemos este versículo, tenemos que entender que en el mundo hay muchos dioses, es cierto. Hay muchos dioses con nombres, con formas, de tamaños distintos, pero acá está especificando en 1 Samuel, dice: no hay ninguno como tú, pues tú eres el único santo, y de ti, fuera de ti, no hay nadie. Y está refiriendo a que nuestro refugio, nunca vamos a tener mayor refugio, ni tú ni yo, como este Dios nuestro creador, aquel que nos ha creado. Ahora, si tú te pones a pensar así, de algo muy sencillo, hay muchas religiones, y en cada religión tiene distintos, por así decirlo, distinto Dios. Entonces, si nosotros por un sentido común podemos entender y creemos que nosotros hemos sido no producto de algo que explosionó, algo que apareció de la nada, hemos sido creados por un Dios omnipresente, omnipotente y todopoderoso. Entonces, si nosotros entendemos esto, ¿por qué nosotros, por qué la raza humana, por qué los seres humanos quisiéramos adorar aquello que no conocemos? ¿Por qué quisiéramos desviarnos y contemplar y adorar y llamarle Dios a algo que ni siquiera sabemos a cierta ciencia existe? Realmente tenemos como evidencia, pues en Romano está, ¿no? Pero tenemos como evidencia fehaciente de las cosas, de la divinidad de Dios, que lo mencioné en algún video. La divinidad de Dios se hace visible claramente por aquellas cosas que ya están creadas, pues para que no tengan excusa, dice Dios. Él no se manifiesta, Él no se presentó jamás bajo ninguna forma de ser humano ni de otro ser viviente. Él anhela que ni tú ni yo tengamos una imagen de Él.
y no tengamos la necesidad de acercarnos a algo visible para decir, este es mi Dios. Ese fue el origen, esta es la esencia de nuestro Dios, y Dios nos está diciendo que fuera de Él no hay ningún Dios, y Él es nuestro más grande refugio. Pues ¿quién más podría, en qué podríamos refugiarnos? Ahora entendemos de que en el mundo hay muchos refugios bajo distintas cosas, los cuales no nos acarrea ningún bien, no nos hace mejores, al contrario, tiene un sentido como de placer, dependiendo en qué te refugies, pero a la verdad conlleva nuestra destrucción. Pues hay caminos, dice la Biblia, hay caminos que parecen correctos, parecen buenos, pero su final es destrucción. Bueno, en Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito, dice Jehová, en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo el Santo, dice Jehová, yo el alto y sublime, yo habito en la eternidad. Ahora, Él está diciendo, cuyo nombre es Santo, lo vuelve a mencionar. Él está diciendo de que Él habita en la altura y la santidad. Sí, sabemos de que Él habita en los cielos, y dice que la tierra es el estrado de sus pies. Entonces, este versículo ya lo he mencionado, valga repetirse, pero es un versículo muy importante, muy rico. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, yo vivo allá arriba en los cielos, pero acá en la tierra yo habito con quienes yo habito, con aquel quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de aquellos que están quebrantados. El quebrantamiento ya lo había mencionado, el quebrantamiento, la humildad de corazón es una de las características y cualidades que Dios pide y demanda de los seres para que tenga un acercamiento, una comunión con este Dios. Lo opuesto es el ser erguido, el tener la cerviz dura, el ser soberbio. El opuesto es de repente, como la Biblia lo menciona, el ser orgulloso. Mira, toda esta palabra de Dios, que es santa, se te presenta a ti y a mí en calidad de que tú elijas. No, Dios está obligándote, pero Dios no se manifiesta. Su justicia hace que Dios no se manifieste en la vida de aquellos que no lo claman, que no han desarrollado un corazón humilde, un corazón quebrantado, un espíritu quebrantado. Esa es la justicia de Dios. 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué versículo más profundo. Sin embargo, hay que entenderlo. ¿Cuál es el significado? Está refiriéndose a amados. Este es un versículo del Nuevo Testamento en donde Pablo se dirige a una iglesia. Pablo se dirige a gente ya creyente y está dando recomendaciones y les está diciendo, tenemos tantas promesas, tales promesas que tenemos en nuestro Dios. Ahora es nuestro Dios. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. De ese modo vamos a poder perfeccionar la santidad en el temor de Dios. A ver, ¿por qué elegí este versículo? Porque está hablando, para empezar, este contexto, el versículo del cual está el contexto, habla de que somos templos del Dios viviente. Entiéndase de que en el Nuevo Testamento la figura cambia ya. En el Antiguo Testamento, con la venida de Cristo Jesús, Cristo siendo el sacrificio perfecto, la figura cambia. Nuestro acercamiento con Dios el día de hoy, bajo el nuevo pacto,
es, es con el Espíritu Santo que Cristo prometió cuando Él partía y se iba y tenía que regresar al Padre. Entonces, cuando nosotros, como nuevos creyentes, como nuevas criaturas, somos sellados con su Espíritu Santo, esto es un tema, ya no me quiero desviar, pero cuando es en este contexto habla de que somos templos del Dios viviente, es porque ya cuando Dios nos dice que nosotros, como nuevas criaturas sellados con su Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Es un espíritu, literalmente hablando, es un espíritu. Entonces Dios nos manda y Dios a través de Pablo nos dice, aléjense de toda contaminación, inclusive en el cuerpo. Yo te quiero comentar esto porque hay algo que se llama hedonismo. Es una corriente, es una doctrina que se enfoca en buscar el placer y el bienestar, el placer en todas las áreas de tu vida. Entonces, ¿qué sucede? El hedonismo muchas veces te da carta libre para aquellos que lo han abrazado, para aquellos que creen que esta corriente es verdadera. Creen que en los placeres del cuerpo, y hablando específicamente de placeres sexuales, lo que Dios demanda en su palabra, la fornicación, que es un pecado, o el adulterio, que también es un pecado, pero dentro del matrimonio. Entonces, cuando especificamos estos versículos, son mandatos que Dios nos está diciendo: ahora ustedes son mi pueblo, ahora ustedes son mis hijos. Él nos está mandando a mantenernos santos, puros, inclusive con lo que hacemos con nuestro cuerpo. Entendamos una vez más, estos versículos son mandatos para aquellos que están dentro del refugio, dentro de la protección de este Dios que es santo. Ahora, esto es santidad. Por eso que este versículo menciona en que debemos de ser perfeccionados en la santidad, en el temor de Dios. Porque si nosotros no entendemos, no desarrollamos lo que es el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, en Proverbios está, nosotros no vamos a poder ser santos, porque no podemos elegir qué versículos como creyentes, no podemos elegir cuáles son los que quiero yo o cuáles son los que me conviene o los que a mí me parecen. Toda la ley, toda la palabra está dada para instruir, redarguir, para corregir. ¿A quiénes? A los hijos de Dios, a los santos. Ahora, este versículo, ¿por qué lo menciono? Porque si tú vas al contexto, si tú buscas 2 Corintios desde el 14 al 18 y de repente más allá, está hablándote de que tú como creyente no te puedes unir en yugo desigual. Y esto es un mandato. Esto inicia desde el Antiguo Testamento y se nos sigue diciendo en el Nuevo Testamento, corroborando que la palabra de Dios es viva y eficaz. No ha vencido, no ha caducado. Entonces, un hijo de Dios, un creyente, realmente se nos manda a no unirnos en yugo desigual con un incrédulo. Y esto es mandato de Dios. Y esto nos habla de su santidad. Hablando santidad, quiero especificar santidad, no significa que tú y yo, aquellos que hemos creído en Jehová y estamos queriendo permanecer en sus mandatos y en obediencia a su palabra, esto no significa como las religiones lo han catalogado. Ser santo es ser apartado, separado, es una palabra griega que significa separar. Dios nos separa del mundo y de sus costumbres y de sus tradiciones y de todo lo que el mundo ha entendido como modo de vivir o estilo de vivir, y Dios te presenta esta palabra para decir: este es yo, Dios santo, mandando mi santidad a mi pueblo. ¿Pero en base a qué? En base a la palabra. Pues es por la palabra que conocemos el carácter, entendemos para qué hemos sido creados, entendemos el propósito por el cual nosotros como creyentes hemos sido creados, formados por este Dios santo.
Entonces, esta es la santidad de Dios. La santidad de Dios es apartarse del mundo y de sus costumbres. Dios lo llama para que no te contamines. Y en el mundo hay muchas doctrinas, muchos pensamientos, muchas corrientes. Y al final tú puedes elegir. Claro que sí, tú puedes elegir. Pero Dios no se manifiesta donde no se le honra, donde no se le da la gloria. Otro versículo, Primera de Pedro 1, 15, 16, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Dios manifestándose para su pueblo, para sus hijos, y diciendo: yo los he llamado a ustedes, ustedes no me encontraron, ustedes no me descubrieron, yo los llamé y ustedes escucharon mi voz, escucharon mi llamado. Entonces dice: yo que soy santo, yo les mando a ustedes que ustedes también sean santos, pero en toda su manera de vivir, en todo el proceder tuyo y mío, día a día a través de los años. Dios nos está demandando, nos está ordenando: ahora, este es el modo como yo quiero que tú vivas, que tú te manifiestes, que tú seas para con tu prójimo, dentro de tu matrimonio. Si eres soltero, igual, existe la santidad, la pureza, y para con lo de la sociedad. Entonces, la santidad, vuélvase a mencionar otra vez, es el modo nuevo que Dios nos pide, es como yo quiero que tú vivas. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Dios, nuestro Padre, mandándonos y diciéndonos: yo soy santo, entonces tú imítame, también sé santo. Ese es lo que este Padre, Dios de los Espíritus, nos está mandando a nuestro modo de vivir. Ahora, Apocalipsis 4:8. Mira, en Apocalipsis 4:8 es un poco largo, pero voy a hacer mención de aquello que este pasaje habla. Habla sobre la adoración celestial de los serafines. Los serafines son una categoría de ángeles que dice que ellos mencionan, dice que no cesan día y noche, y dicen, no cesan de decir: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. 3 veces se menciona la santidad de Dios, 3 veces. Y en Isaías 6:3 también, Isaías tuvo una revelación. Isaías menciona, y él escribe, ¿no? Dice: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Estas son las palabras que estos ángeles están todo el tiempo, día y noche, adorando a Jehová. Y este atributo, esta característica, esta esencia de Dios es la única de todas las que se menciona en la Biblia y se repiten 3 veces. ¿Por qué se repiten 3 veces? Porque es un modo para que tú y yo, cuando vengamos a la Biblia, entendamos de que hay una repetición, no por gusto. Hay una repetición para entender de que Dios es santo de los santos, santo, santo, santo. En la Biblia se menciona que Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es amor y muchos más. Pero de todas las características y esencias de Dios, esta es la única que se menciona 3 veces. Y es justamente bajo esta santidad en que Dios se manifiesta, en que envuelve toda su palabra. Dios nos pide a nosotros como creyentes ahora en Cristo Jesús que seamos santos, pero todo está ligado y todo nos engloba, nos enmarca dentro de lo que es sus mandatos, sus preceptos y sus versículos que ya están escritos. Entonces, esa es la santidad. Nosotros guardando su palabra, pues así Dios nos está diciendo de otro modo: así vas a ser pueblo mío, así vas a ser mi hijo, así vas a ser mi hija, y vas a ser merecedor de las promesas que yo quiero darte,
quiero bendecirte, quiero darte lo que yo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, tengo para ti, para tus hijos y los hijos de tus hijos. Para ello nosotros venimos. Ahora, no por conveniencia, no porque queramos estirar las manos y recibir de Dios, bueno, dame, tú me has prometido, dame. Todo se origina desde el primer y más grande mandamiento, Deuteronomio 6, viniendo a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Cuando nosotros hemos entregado a Dios toda nuestra esencia, nosotros vamos a amar la palabra de Dios y no va a ser para nosotros un peso, una carga, un fastidio. Al contrario, y Dios va a retribuir ese amor. Dios va a retribuir, pues nos vamos a volver personas humildes de corazón, quebrantadas en espíritu, y no orgullosos, y no soberbios, y no altivos, de los cuales Dios dice a ellos rechaza. Bueno, espero haya sido de bendición este video para ti. Quiero finalizar con una oración. Dios, gracias. Gracias, Dios Padre Santo. Tú eres santo, Dios. Y estos videos son para tu gloria, para tu honra. Tú manifestándote con tu palabra, que es definitivamente nuestra verdad y nuestra luz. Es el camino justo por el cual tú quieres que tus hijos, tu humanidad camine y no se desvíe ni a diestra ni a siniestra. Gracias, Dios, porque tú has hablado. Te pido, bendice a las personas que están escuchando estas palabras tuyas, que son verdad y son espíritu, como dijo Cristo. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Espero que Dios te bendiga desde acá con un abrazo fraternal, y te pido que puedas compartir estos videos con las personas, con tus familiares. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Un video más para ti.